Vale, aquí tienes una versión ampliada del guión, manteniendo el estilo, tono y formato original, y expandiendo la noticia a aproximadamente 1600 palabras. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí conmigo hoy. Tenemos un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante y a veces turbulento mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los nombres más grandes y queridos en la televisión turca. Pero hoy no hablaremos de sus papeles, sino de una declaración reciente que literalmente ha sacudido los cimientos de lo que pensábamos que sabíamos sobre su relación. Han pasado cosas, amigos. Y estas cosas podrían estar a punto de cambiar drásticamente nuestra percepción de esta pareja. Así que abróchense los cinturones, preparen sus palomitas, porque vamos a analizar cada detalle, cada matiz, cada posible interpretación de esta explosiva noticia. Pero antes de que empecemos con este análisis en profundidad, si eres nuevo por aquí, déjame darte una gran y calurosa bienvenida. Espero sinceramente que te guste lo que ves y que te quedes un rato para disfrutar de todo el contenido que tengo preparado para ti. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y, lo más importante, activa la campanita de notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguno de mis vídeos, especialmente los que contienen el chisme más jugoso, las noticias más exclusivas y los análisis más profundos de tus estrellas turcas favoritas. Prometo que tendremos mucho más de todo eso en el futuro. Así que sin más preámbulos, vamos a darle. Como seguramente ya saben, Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama internacional, convirtiéndose en íconos de la televisión, gracias a su química innegable, esa chispa que traspasaba la pantalla, en la exitosa serie Erkenci Kuş, conocida en muchos países de habla hispana como Pájaro Soñador. Su interpretación magistral de Candibit y Sanem cautivó a audiencias de todo el mundo, generando una legión de fans apasionados que en su gran mayoría, soñaban con que su romance trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad palpable. La química era palpable, la conexión era innegable. Era evidente que había algo especial entre ellos, algo que iba más allá de la simple amistad y el compañerismo profesional. Y claro, como suele suceder en estos casos, la especulación sobre si eran algo más que compañeros de trabajo se disparó, alimentada por la esperanza y el deseo de los fans. Durante meses, incluso años, los rumores de un romance fuera de pantalla fueron imparables, tomando por asalto las redes sociales y las revistas de corazón. Los fans, con lupa en mano, analizaban cada interacción, cada mirada, cada like en redes sociales, cada comentario buscando la prueba definitiva, la pieza faltante del rompecabezas, que confirmara sus sospechas de que Can y Demet eran almas gemelas destinadas a estar juntas. Y la verdad es que a veces las señales parecían indicar que sí. Había fotos de ellos muy cercanos compartiendo momentos íntimos fuera del set, gestos cariñosos que parecían naturales y espontáneos, declaraciones ambiguas que dejaban la puerta abierta a la interpretación. Todo esto contribuía a alimentar la fantasía colectiva de los fans, creando una narrativa romántica que muchos anhelaban que se hiciera realidad. Sin embargo, a pesar de todo el ruido mediático, de toda la especulación desenfrenada y de las expectativas de los fans, Can y Demet siempre mantuvieron una postura bastante discreta y reservada sobre su relación. Nunca confirmaron ni negaron rotundamente los rumores de romance, manteniendo un aura de misterio que solo alimentaba aún más la curiosidad del público. Nos dejaron a todos en un limbo de incertidumbre y esperanza, un estado de expectación constante. En entrevistas solían enfatizar su gran amistad, destacando el respeto mutuo que sentían el uno por el otro y la excelente química que tenían en el set, pero sin entrar en detalles que pudieran confirmar o desmentir un posible romance. Siempre mantuvieron la línea, evitando dar respuestas definitivas que pudieran alimentar la especulación. Y entonces la bomba. Un terremoto mediático que sacudió los cimientos de la industria del entretenimiento turco y que resonó en los corazones de los fans de todo el mundo. Recientemente Can Yaman hizo una declaración que ha dejado a todos boquiabiertos, literalmente sin aliento. En una entrevista exclusiva para una prestigiosa revista italiana, Can habló abiertamente con una franqueza inusual, sobre su experiencia en Erkenci Kuş y su relación con Demet. Hasta ahí, todo parecía normal, una entrevista más sobre su exitoso trabajo en la serie. Pero lo que dijo a continuación fue lo que realmente sorprendió a todos, lo que generó un tsunami de reacciones y comentarios en las redes sociales. Can declaró, y cito textualmente para que no haya lugar a malentendidos,
Met y yo teníamos una conexión muy especial durante el rodaje de Erkencicus. Éramos muy cercanos y sí, hubo momentos en los que nuestra relación se volvió intensa. Pero al final, decidimos que no era el momento adecuado para nosotros como pareja. ¿Intensa? ¿No era el momento adecuado? Amigos, esto es dinamita pura. Después de años de negaciones implícitas, de respuestas evasivas y de una actitud general de discreción, Can finalmente admite sin tapujos que hubo algo más que una simple amistad y compañerismo entre él y Demet. Admite que hubo intensidad, que hubo una conexión especial que trascendió lo profesional. Pero también revela con una honestidad brutal, que por alguna razón que aún desconocemos en su totalidad, decidieron no seguir adelante con una relación romántica. Una decisión que sin duda generó decepción en muchos fans que soñaban con verlos juntos. Esta declaración explosiva ha generado un sinfín de preguntas, abriendo una caja de Pandora de interrogantes que aún no tienen respuesta. ¿Qué significa exactamente intensa? ¿Qué clase de momentos vivieron juntos? ¿Qué factores influyeron en su decisión de no convertirse en pareja? ¿Fueron presiones externas, compromisos profesionales o simplemente una incompatibilidad personal? ¿Siguen siendo amigos cercanos hoy en día, a pesar de la distancia física y el tiempo transcurrido? ¿Existe siquiera la remota posibilidad de que reconsideren su relación en el futuro, si las circunstancias cambian? Son preguntas que por el momento solo Can y Demet pueden responder. Y claro, como era de esperar, la respuesta de Demet no se hizo esperar. En el mundo digital de hoy, donde las redes sociales son la principal herramienta de comunicación, Demet eligió Instagram para expresar su opinión sobre las declaraciones de Can. Fue a través de sus historias donde publicó una frase contundente y directa al grano: respeto las palabras de Can, pero no comparto la misma opinión sobre nuestra historia. Lo que hubo fue una gran amistad y profesionalismo. ¡Boom! Ahí lo tienen, una declaración que contradice directamente lo que dijo Can. Demet insiste categóricamente en que lo suyo siempre fue una gran amistad y profesionalismo. No hubo intensidad, no hubo momentos intensos, solo una relación laboral basada en el respeto y la admiración mutua. Esto nos deja en una posición muy complicada, obligándonos a elegir entre dos versiones opuestas de la misma historia. ¿A quién creerle? ¿A Can, que admite una conexión especial y momentos intensos que sugieren un romance fallido, o a Demet, que insiste en que solo hubo amistad y profesionalismo, negando cualquier tipo de implicación romántica? La verdad es que solo ellos dos conocen la verdadera historia, la verdad detrás de las cámaras, la verdad que nunca se ha revelado por completo. Nosotros como espectadores, solo podemos especular, basándonos en sus palabras y tratando de interpretar sus gestos y acciones pasadas. Pero lo que sí es evidente, innegable e irrefutable es que esta declaración ha reabierto un debate que muchos creían que ya estaba cerrado, sellado y olvidado. Los fans están divididos, polarizados en dos bandos opuestos. Algunos apoyan a Can, celebrando su honestidad y valentía al hablar sobre un tema tan personal, mientras que otros defienden a Demet, respetando su perspectiva y su derecho a definir su propia historia. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías conspirativas y análisis exhaustivos de cada palabra, cada gesto, cada mirada que Can y Demet intercambiaron durante su tiempo juntos. Es un verdadero campo de batalla virtual donde los fans luchan por defender su versión de la verdad. Además, la declaración de Can también ha levantado algunas cejas dentro de la industria del entretenimiento turco, generando controversia y debate entre críticos y periodistas especializados. Algunos cuestionan si Can está tratando de sacar provecho de su relación con Demet para impulsar su carrera en Italia, utilizando su pasado romántico para generar interés mediático. Otros lo elogian por ser valiente y honesto al hablar sobre un tema tan personal y delicado, rompiendo el silencio y desafiando las convenciones de la industria. Independientemente de las motivaciones de Can, o de la verdad detrás de su relación con Demet, lo cierto es que esta declaración ha cambiado la narrativa. Ya no podemos ver su historia como una simple amistad platónica o un compañerismo profesional. Ahora sabemos que hubo algo más, algo intenso, algo que podría haber sido, pero que nunca llegó a ser. Una oportunidad perdida, un sueño truncado. Y eso, amigos míos, es lo que hace que esta historia sea tan fascinante, tan cautivadora y tan resonante. Es una historia de oportunidades perdidas, de decisiones difíciles, de sentimientos encontrados y de caminos que no se tomaron.
Es una historia que resuena con muchos de nosotros, porque todos hemos experimentado momentos en nuestras vidas en los que nos hemos preguntado: ¿o qué hubiera pasado si? Momentos en los que hemos lamentado decisiones pasadas y hemos imaginado futuros alternativos. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro? Existe la posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos en el futuro, ya sea en una nueva serie de televisión o en una película. Existe la remota posibilidad de que reconsideren su relación, dándose una segunda oportunidad para el amor. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá qué les depara el destino a estos dos talentosos actores. Pero lo que sí podemos hacer como fans y espectadores es seguir apoyando sus carreras individuales, admirando su talento y respetando sus decisiones personales. Khan y Demet son dos personas muy talentosas que han logrado mucho éxito por su cuenta, gracias a su arduo trabajo y dedicación. Merecen nuestro respeto y admiración, independientemente de lo que haya sucedido entre ellos en el pasado. Y hablando de futuro, Can Yaman está actualmente enfocado en su carrera en Italia, donde ha protagonizado varias series de televisión y películas de gran éxito. También está involucrado en varias causas benéficas y es un defensor activo de los derechos de los animales, utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Ha protagonizado varias series de televisión de éxito, consolidando su posición como una de las estrellas más brillantes de la industria. También ha incursionado en el cine, demostrando su versatilidad y talento. Además, es una influencer muy popular en las redes sociales, donde tiene millones de seguidores que la admiran y la apoyan. Entonces, para recapitular y poner todo en perspectiva, la reciente declaración de Can Yaman sobre su relación con Demet Özdemir ha sacudido el mundo del espectáculo turco, generando controversia y debate entre fans y críticos. Can admitió que hubo una conexión especial y momentos intensos entre ellos durante el rodaje de Erkenci, aunque Demet ha contradicho esta versión, insistiendo en que lo suyo siempre fue una gran amistad y profesionalismo. La verdad es que solo ellos dos conocen la verdadera historia, y nosotros, como espectadores, solo podemos especular y tratar de interpretar sus palabras. La declaración ha reabierto un debate sobre su relación y ha generado un sinfín de preguntas sobre su futuro. Y ahora llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante, entretenida y, sobre todo, reveladora. Sé que es un tema que apasiona a muchos de ustedes, y espero haber podido arrojar un poco de luz sobre esta situación. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mis vídeos y apoyarme en mi canal. No puedo agradecerles lo suficiente por su apoyo incondicional. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la declaración de Can Yaman? ¿A quién le creen, a Can o a Demet? ¿Creen que existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.